Bienvenidos a Cultura Cardíaca, donde cada episodio es un latido saludable para tu corazón. Yo soy la doctora Ana Lalir. La doctora Carolina Vega. La doctora Gloria O'Neill. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Bueno, el día de hoy tocaremos un tema muy frecuente en nuestra práctica clínica, aquellos pacientes que vienen por diagnóstico, sospecha de hipertensión arterial. Ana, Gloria, ¿cómo podemos definirle a nuestro público qué es hipertensión arterial? Muy bien, la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta millones de personas en todo el mundo y es una patología que tenemos que controlar porque da pie a otras enfermedades, es un factor de riesgo que puede traer otras consecuencias graves como por ejemplo derrame, diabetes, pero para que todos hablemos el mismo idioma, la hipertensión es aquella presión que vamos a detectar en los vasos sanguíneos y tenemos dos números, ¿no? La presión sistólica, que es el primer número, es el número de arriba, y la presión diastólica, que es el número de abajo. La primera prácticamente es cuando estamos en la fase sistólica o la contracción del corazón, y la de abajo representa el número en la fase diastólica, que es cuando se relaja el corazón. Y los valores de presión arterial son sumamente importantes porque ya se ha definido un punto de corte en el cual los pacientes van a desarrollar daño a diferentes órganos. Es por esto que tratamos de descender este número, sobre todo cuando la presión está por encima de 140/90. Sin embargo, tenemos diferentes modificadores de ese riesgo y lesiones a otros órganos que debemos buscar siempre que tengamos un paciente con elevación de las cifras tensionales. Sí, como ustedes pueden saber, un paciente que ya cualquier consulta de medicina general, cualquier especialidad, siempre se le toma la presión justamente para poder captar si el paciente es hipertenso y tratarlo a tiempo. Ana, Gloria, ¿qué factores de riesgo o qué pacientes deberíamos enfocarnos en hacer diagnóstico de hipertensión? ¿Qué paciente podría tener mayor riesgo? Aquellos pacientes que tienen comorbilidades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, son pacientes que nosotros debemos tamizar. Mucho cuidado también con la población de pacientes embarazadas porque es una población de mucho riesgo. Sabemos que también a mayor edad es más prevalente la hipertensión. 80% de los adultos mayores de 80 años son hipertensos. Sí, realmente más que tratar de buscar esa enfermedad y luego buscar hipertensión arterial, no sé si me explico, más que todo decir, ay, es diabético, hay que buscar hipertensión arterial, es algo como que hay que enfocar a toda la población, porque como es tan frecuente, y algo así como el manejo de los lípidos que se hace a partir de los 20 años, igual con la hipertensión, ya sea niños, adolescentes, adultos, es algo que tenemos que buscar. Porque a veces puede ser totalmente asintomática. Entonces sí es algo que, si bien va de la mano con factores de riesgo, como diabetes, como lo mencionó Ana, pacientes obesos, diabéticos, es importante hacer la evaluación a la población en general. O sea que por lo menos una vez en la vida debemos recomendar que las personas vayan al médico y se tomen la presión arterial. Exactamente. O probablemente por lo menos una vez al año, o sea, Sí, debería ser un poquito una vez más al año, frecuente, exacto. como dice Gloria. Obviamente buscarlo también es parte de lo que nosotros tenemos que enfocar porque sabemos que a veces podemos tener la presión arterial normal en el consultorio y tener pacientes que desarrollan enfermedad cerebrovascular. Eso es muy importante. A veces llegan pacientes a los consultorios y nos dicen, doctora, la presión está alta cuando llego a la cita médica, pero en mi casa la presión está normal. ¿Eso por qué se debe? ¿Cómo se puede hacer esa diferenciación? ¿Realmente pasa que los pacientes en el consultorio la presión se les aumenta? Claro que sí, la mal llamada emotiva, porque claro, las emociones deben modificar mi presión arterial, así como el ejercicio lo va a modificar y yo tengo una descarga del sistema nervioso simpático y puedo tener cifras tensionales más elevadas. Sin embargo, yo tengo que hacer esa diferenciación de que si esa persona tiene la presión realmente nada más elevada en consultorio o en casa y que tanto eso representa un factor de riesgo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa diferenciación? Sí, porque de repente en casa
no tiene un aparato adecuado, por ejemplo, puede ser. Sin embargo, en cardiología tenemos un estudio que nos ayuda a hacer esta diferenciación y poder dar con las cifras adecuadas de una mejor manera, que es el mapa, ¿sí? ¿Qué quiere decir mapa? Cada letra. El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión arterial y como mencionó Ana y Gloria, justamente está hecho para tener pacientes que tenemos dudas del diagnóstico de la hipertensión, descartar que haya una hipertensión de bata blanca. Por lo contrario, también existen pacientes que en el consultorio las presiones son normales y cuando llegan a casa la presión elevada, se llama hipertensión enmascarada, pero también los podemos utilizar para dirigir el tratamiento médico, ver las respuestas a un tratamiento. El mapa, a mí me gusta realmente mucho mandarlos, creo que me aporta muchísima información sobre el fenotipo que tiene el paciente y la presión. Muchas veces los pacientes nos consultan, dicen, yo tengo el aparatito en la casa, me la puedo tomar. A veces no es suficiente solamente tomárnosla en la casa, porque en la casa me la puedo tomar en la mañana, en la tarde, a veces las tomas no son tan continuas, en la noche, en la madrugada, nadie le toma a ese paciente la presión. Y es muy importante saber que existen estos recursos en caso de que tenemos sospecha o que vemos que un paciente de la presión no la estoy controlando con medicación usual. Considerar el mapa dentro de los estudios diagnósticos. Sí, y básicamente para explicarle a las personas es igual que tomar la presión, se le coloca un brazalete a la persona además lleva un aparatito que está conectado al brazalete, se le pone como una bolsita y el paciente lo lleva durante 24 horas, incluso para dormir. Porque incluso para dormir la presión debe reflejar algo. La presión usualmente en el día es una y luego cuando la persona duerme, la presión se supone que debe bajar. Entonces allí nosotros evaluamos diferentes parámetros, diferentes, términos que le damos a los pacientes. Por ejemplo, si nos puedes explicar, ¿qué es Dipper, non-Dipper? Es exactamente. El patrón Dipper sabemos que es aquellos pacientes que durante el sueño desciende adecuadamente la presión arterial entre un 10 al 20% en comparación con los niveles de presión arterial diurnos. O sea, es un paciente normal, una persona normal. Eso es el patrón normal. Es lo que debe ser. Que cuando yo descanso, verdaderamente descanse y mi presión descienda porque en ese momento estamos en reposo. Sin embargo, hay personas que no desciende o que inclusive aumenta esa presión arterial durante la noche. Entonces eso es muy riesgoso y existen patrones de hipertensión nocturna aislada, donde el paciente solamente durante la madrugada y en la noche presenta elevaciones de la presión. Y nosotros normalmente atendemos de día, entonces si usted va a un consultorio a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y su presión a esas horas está normal, se van a escapar pacientes que puedan tener hipertensión severa que amerite ser tratada. Y eso es muy importante, a veces escuchamos historias de pacientes, mis presiones siempre han estado bien, pero de repente tuvo un derrame, tuvo un infarto y uno cuando va a ver a qué ocurrió el evento, 3, 4 de la mañana. Exacto. Y porque claro, en las presiones de la madrugada, cuando estoy dormido, no las conozco y de repente puedo tener crisis hipertensivas a esas horas de la noche o en la madrugada y es cuando se genera un evento cardiovascular agudo. Ana, Gloria, entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para solicitar un mapa en un paciente con hipertensión? Bueno, como ya lo habíamos hablado un poco anteriormente, que es para hacer el diagnóstico, nos ayuda muchísimo, y luego también para darle el seguimiento, por ejemplo, a un tratamiento que ya hemos instaurado. De repente no estamos seguros si estamos logrando metas y podemos valernos del mapa para estar seguros si realmente estamos alcanzando nuestras cifras. Algo muy importante que quería decir es con respecto a solicitarlo. Hay personas que piensan que de repente el mapa no nos aporta mucho o de repente, doctora, yo tengo mi aparato en casa, yo lo uso en casa, ¿es necesario realmente hacerme este estudio? Claro que sí. Yo le digo, levántese a las 3 de la madrugada para tomarse la presión. O sea, ya eso generó todo el estrés del mundo. Me alteró la toma de presión. Yo jamás puedo subestimar el mapa. Es una herramienta complementaria. Yo necesito que el paciente esporádicamente se tome las presiones para verificar cómo son sus tomas en casa. Pero el mapa no se puede subestimar. ¿O acaso será mejor mandar al paciente todos los días a una clínica y que tiene hipertensión de bata blanca y todos los días le va a salir elevada la presión? Sin embargo,
Y puede tener 10 días yendo a la clínica todos los días a tomarse la presión y todas las presiones marcar elevadas, pero ese paciente tiene hipertensión de bata blanca y yo necesito ver en un contexto más relajado cuál es su presión real. Y en el mapa, en un solo día, en 24 horas, puedo obtener alrededor de 50 tomas de presión arterial y no son 50 días que me tomaron. Sí, claro, lo otro es que es un estudio que no es muy costoso, es un estudio bastante accesible a toda la población. Y otra cosa ya hablando de los valores, ¿no? Hay algunas guías, las guías europeas y también las guías americanas, que nosotros, importante también mencionarle a las personas, nosotros no damos medicamentos o no hacemos el diagnóstico en base al si sonó bonito o no, o si el valor, no, esto es científico totalmente y se basa en artículos, en estudios. Entonces, ¿nos pueden explicar de repente a las personas que nos están viendo las guías americanas o las guías europeas, si hay mucha diferencia con respecto a los valores de presión arterial? Bueno, creo que en general, para empezar, lo de las guías y el tema de hipertensión siempre es controversial. Si uno se pone a ver dentro de las guías de cardiología, la hipertensión es una de las que tienen más guías, tanto europeas, y siempre hay americanas, muchas actualizaciones, y siempre hay muchos cambios, ¿no? Sí. Por lo general, en cuanto al valor de la presión arterial, van a modificar por milímetros de mercurio muy pequeños, y también por lo menos en poblaciones especiales. Hay diferencias por lo menos en cuánto debe ser la meta de la presión de un paciente adulto mayor. En algunas guías por lo menos ponen un valor de corte un poco más alto, más permisible para un paciente mayor, es 140. Otras guías sí te recomiendan que el paciente deberíamos llevar a metas de 135, ¿no? Uh-huh. Pero por lo general vamos a conocer que hay momentos para definir la presión arterial, ¿no? Por lo general, el que estamos todos acostumbrados es la presión arterial en el consultorio. En el consultorio debemos tener un valor para definir la presión arterial, que es el que conocemos, arriba de 140-90, podemos definir en el consultorio si el paciente es hipertenso. En casa, ambulatorio, tenemos otros valores de hipertensión, y en la noche también vamos a tener otros valores de hipertensión, que eso es la ventaja de tener por lo menos la monitoración continua de la presión arterial. Entonces, las guías en particular a tener diferencias en cuanto al valor de corte, y son variables, sí, durante cada guía. Yo pienso hay que hacer como una combinación, porque igual aquí nosotros en Panamá, Latinoamérica, de repente no hay algo tan específico, pero yo siento que es eso, ¿no? Tener una visión global de ambas guías, sí, y de lo que manejamos acá en Centroamérica también, para poder ofrecerle al paciente el tratamiento y también el diagnóstico, ¿no? Con unos valores de presión. Claro, y el valor de la presión importa, porque no es lo mismo que el paciente curse con cifras tensionales por encima de 160 a que, por ejemplo, tenga todo el tiempo alrededor de 140. Entonces, las guías, como dice la palabra, para guiarnos en cuanto a la terapéutica de las opciones de tratamiento y la probabilidad que yo pueda tener de controlar esa presión con 2 medicamentos, 3 medicamentos, por ejemplo. Okay. Y Ana y Gloria, tenemos un paciente que ya hicimos el diagnóstico de hipertensión arterial. Luego, ¿qué le podemos solicitar a este paciente? Porque las guías nos hablan de que debemos, además de hacer el diagnóstico, buscar daños a órganos blancos. Órganos blancos nos referimos corazón, cerebro, riñón. ¿Qué estudios les pedimos a estos pacientes una vez que realizamos el diagnóstico de hipertensión? Bueno, inicialmente comenzamos con una serie de estudios de laboratorio, ¿no? Pruebas sanguíneas, para precisamente evaluar daño a órgano blanco. Por ejemplo, función renal, prueba de función renal, para evaluar si el paciente es o no tiene o no enfermedad renal. Otra cosa es enfermedad hepática, hay que hacer todas las pruebas de enfermedad hepática, pruebas tiroideas también, la hemoglobina es importante. Así que comenzamos con una serie de laboratorios en sangre. Otra cosa que se me vino aquí rapidito y que es importante tenerlo en el consultorio es aquella diferenciación entre paciente joven y paciente un poco mayor, ¿no? Porque hace poco me tocó una chica muy joven que venía con muchos síntomas, muy sintomática, me trae ya a laboratorios y le veo una hemoglobina baja, hemoglobina en 8, y le pregunto, pero ¿y esto? ¿Esto de dónde? La mamá es enfermera, me dice, no, porque mi mamá me dice que es por los miomas que tiene en el útero, y yo no, pero 8 no es normal. Entonces, en este tipo de pacientes, bueno, vamos a mandarle, yo le mandé lupus, todas las pruebas de lupus, y efectivamente, además de claro, su presión alta era por el lupus,
y bueno, ya se refirió a reumatología y todo lo demás, ¿no? Pero es eso, tratar de enfocar más o menos el paciente que tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué otras cosas, además de los laboratorios en sangre? Podemos valernos de pruebas, de estudios diagnósticos, de imagen que nos aportan mucha información y que muchas veces quizás no es que se menosprecian, pero no se envían o el paciente no entiende la importancia de que no toda la hipertensión esencial o porque yo tenga factores hereditarios no pueda tener una causa relacionada. Por ejemplo, podemos mandar una tomografía buscando displasia fibromuscular, podemos utilizar el ultrasonido para buscar estenosis de arterias renales. Tenemos muchas otras patologías que tenemos que tratar de descartar, como los tumores de glándulas suprarrenales que pueden producir una gran cantidad de hormonas y que amerita tratamiento, inclusive quirúrgico. Claro, y entonces de allí, echando un poquito para atrás de nuevo, es hacer la gran diferenciación entre la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. El gran porcentaje de pacientes hipertensos primarios y el menor ya sería secundario a algo, ¿no? Es muy importante que las personas allá sepan, porque esta chica sería una hipertensión secundaria, ¿no? Secundaria a algo más. Exacto, y es importante, como mencionó Ana, uno de los factores de riesgo principales es la edad, ¿sí? Yo no espero encontrar en un paciente joven de 20, 19 años hipertensión arterial, si no tiene otros factores además adicionales, porque también puede haber un paciente de 19 años con obesidad mórbida, por ejemplo, y tiene ese factor de riesgo. Pero cuando nos enfrentamos a un paciente joven que tenga hipertensión, que no tengamos una causa, otros factores conocidos, no perder del escenario la posibilidad de que exista una hipertensión secundaria. Y existen otros pacientes, por ejemplo, ya adultos mayores que tienen trastornos durante el sueño, trastornos respiratorios, la apnea obstructiva del sueño es un diagnóstico que no podemos olvidar, es más frecuente de lo que uno cree. Y ese diagnóstico no nos permite a veces mejorar o llegar a las metas terapéuticas en el manejo de la hipertensión. Otra herramienta que es muy importante y que a muchos pacientes se les solicita cuando se les hace el diagnóstico de hipertensión es el electrocardiograma. A ver, Gloria, cuéntanos un poco más acerca de qué cosas podemos encontrar y estamos buscando. Bueno, sí, definitivamente el electrocardiograma forma parte de estas pruebas que además le pedimos a todos nuestros pacientes, sean o no hipertensos. Todos los que vienen a cardiología vienen también con un electrocardiograma y a veces hay algunos pacientes que dicen, pero si es la primera vez que me va a ver el cardiólogo, pero es que no vemos a nadie que no tenga un electrocardiograma, por favor. Es que nos aporta mucho el Nos electrocardiograma. aporta mucho, nos habla la parte eléctrica del corazón y que además nos va a mostrar algunas otras cosas, como por ejemplo si la pared del músculo es gruesa, si las cavidades están grandes, están dilatadas, así que es un estudio que nos aporta. Y otra prueba que solicitamos a los pacientes hipertensos, que se nos había olvidado, es el urinálisis. Ay, por Dios, sí. Muy importante. Súper valioso. Súper importante porque cuando hay daño en las membranas, no debe haber filtración de proteínas, por ejemplo, en las membranas de los riñones. Y hay veces que cuando ya la hipertensión tiene mucho tiempo, esas proteínas las podemos encontrar en la orina. Entonces, definitivamente, el urinálisis. Y eso es muy importante tanto para los médicos como para los pacientes que a veces piensan, ok, tengo la creatinina bien, estoy bien, pero de repente están marcando 2 cruces de proteína. Cuidado ahí, vigilancia con ese paciente, mejora el tratamiento de la presión o diabetes si es diabético, pero la presencia, como dijo la doctora Gloria, ¿no? La presencia de proteína en la orina es un signo de alarma. Para mí yo lo veo así, proteína en la orina, te tengo que reanalizar ese paciente de qué está pasando, qué está pasando con eso. Entonces, para los médicos también que nos ven, médicos generales y demás, para mandar un paciente ya a la consulta a cardiología, que ya lo hemos detectado hipertenso, mandarlo con todos estos laboratorios no está de más, ¿no? Mandarle con su biometría hemática, con su química completa, el perfil lipídico, el urinálisis, el electrocardiograma y pues ya luego cuando le hagamos la primera evaluación enviaremos otros estudios, ¿no? Adicionales. Bueno, Ana, Gloria, gracias por compartir con nosotros, con nuestro público, sobre este interesante tema de hipertensión, aclarando que esta es la primera parte de este tema. Viene una segunda parte y no se lo pierdan porque vamos a tener un invitado estrella. Esto es Cultura Cardíaca.